Hola a todos, mi nombre es Wilford Castro, soy arquitecto y hoy vamos a ver un proyecto que estamos construyendo en Magdalena, Milpas Altas, Órale, Guatemala. ¿qué tal el Este proyecto? proyecto es un proyecto fabricado totalmente con el sistema constructivo Covintec y quiero presentarles también a los propietarios del proyecto y a nuestro aliado México. Entonces acá tenemos a... Buenas tardes, mi nombre es Roberto Arimani, soy ingeniero civil. Ella es mi señora, Carmen Falla de Arimani, Mucho gusto. y el ingeniero. Buenas tardes, Marco Macías. Quizá ya por ahí me vieron. Claro que sí. Bueno, aquí estamos en obra. Yo escogí me metí a estudiar en línea con Covinteca México. Terminé conociendo al representante de ellos para Guatemala y toda Centroamérica, aquí en Guatemala, quien me ha dado un apoyo muy fuerte y una guía, entrenamiento y asesoría bastante bonita, bastante completa. Este, las razones por las cuales decidimos usar este sistema son varias. La primera es velocidad en tiempo de construcción, lo cual repercute en ahorros de costos, que es muy importante. Calculo estar entre 30 y 10% menos del costo tradicional de block. Ahí, no sé, es mi primera obra, entonces vamos a ver a dónde queda. Entonces, esta es la habitación principal. La habitación principal se conecta a través de una pared de vidrio hacia nuestro corredor. La idea de Roberto en este caso es siempre percibir la mejor vista. O sea, hasta allá solo tengo un muro feo, ¿no? Pero esta es la idea de él. Conectamos hacia allá y en cualquier hora del día él puede tener esa vista De preciosa, todos ¿no? modos, el muro va a ser repellado al futuro, Sí. ¿no? Y Acá donde estamos, entramos a lo que sería la parte de allá atrás hay servicios. 5 o 6 metros de espacio para un jardín. Bueno, este es nuestra área de servicio complemento de la habitación. Aquí podemos ver que ya está marcada la ventana, es una ventana pues grande, de buen tamaño. Tenemos dos lavamanos, un lavamanos, un espejo aquí con sus instalaciones. Este es el baño y de este lado tenemos el vestidor y closet. Todo esto. Todo esto de acá, marcamos las ventanas de igual manera. Después solo las recortamos, aplicamos el refuerzo y pues ya lanzamos el mortero. Entonces este es el área de los servicios de la habitación principal, que prácticamente ocupa tal vez un 25% De toda la de huella. toda la casa. ¿Cuántos metros cuadrados va a tener la casa? El área techada son alrededor de 300, Ok. incluyendo el corredor. Pero estábamos hablando con Roberto que es posible que se amplíe la parte del corredor, porque él Ok. quiere ahora como conectarse un poco más con el corredor y tener como otra sala ya, que sea solo para él, como un estar más que todo. Ok, ok. Y protegido, o sea, cubierto, cerrado con ventanas o Sí, abierto. con ventana de doble vidrio. Ah, bien. Por Claro, asunto, porque tienes norte, ¿verdad? Entonces. sí, es que aquí cuando hay frío, Ujú. ¿no? Excelente. Bueno, algo interesante que vemos acá, no sé si se nota, pero este panel que tenemos aquí es de 2.84 de altura. Vino así completo, o sea, toda la casa en la parte general, llamémosle así, de todo el cuadro alrededor, tiene 2.84. Ya luego para agregarle lo que son la forma de los techos inclinados, pues ya le complementamos con lo que hace falta, ¿verdad? Entonces, otro punto positivo es que podemos fabricar a la medida, ¿sí? Y eso es muy práctico porque los obreros vienen, por ejemplo, este muro lo armamos abajo y solo lo montamos, después recortamos. Lo mismo hicimos con todos. O sea, vamos ensamblando, es como hacer un Lego. Ajá. Tengo el plano, ya sé dónde va, entonces, bueno, corto y ensamblo. Y ya traen con claves los muros, o sea, ya saben exactamente dónde va cada panel. Sí, sí, sí. Ya en ocasiones podemos diferenciarlos o ubicarlos para reducir el tema del gasto, ¿no? Sí, es un Y metro. Ujú. sí, básicamente eso es lo que hacemos. Entonces, en los planos ya viene especificada esa parte. Y pues tenemos también la ayuda del obrero, que me gustaría que ellos hablaran un Sí, sí, poco sí, hay para que que vean platicar cómo con está, ellos. ¿verdad? Me llama la atención como siempre en las esquinas hacen los castillos, ¿verdad? Sí. Con
con un alambre ya lo van armando, ¿verdad? Doblado. Ajá. Mira, cierto, así viene. Utilizamos las mallas principalmente para dar un tema de continuidad del acero. Las mallas como tal sí tienen una aportación estructural, pero su principal función es esa, darle continuidad al acero, ya que si recordamos, Covintec no es un producto para construcción, es un sistema constructivo. Entonces, al ser un sistema, tiene que trabajar en conjunto y estos elementos son los que nos ayudan a hacerlos. Por ejemplo, estas mallas son las mallas que nos ayudan a hacer los refuerzos de puertas y ventanas. Estamos quitando nosotros una sección del muro, debilitándolo y tenemos que complementarlo con esto. En las esquinas y el autoensamble son un tema bastante importante, ya que como dije, es para la continuidad del acero. Si nosotros no ponemos estas mallas, estos esquineros, estos autoensambles, lo que hacemos es que tenemos los elementos trabajando por separado. Entonces, cuando tenemos algún asentamiento diferencial, un movimiento sísmico, que tanto en México como en Guatemala son muy comunes, pues lo que sucede es que simplemente los cementantes, el mortero, se mueve, fisura, no tiene la elasticidad que le aporta el acero. Entonces se fisura, se marca y genera quizá un poco de desconfianza. Y eso te lo puedes evitar poniendo simplemente la malla y el autoensamble, que bueno, el autoensamble ya viene incluidos gratis y la malla cuesta muy pocos quetzales. Excelente. Pero eso sí es importante, porque a veces hay personas que construyen con este sistema constructivo, pero que no lo hacen siguiendo todas las reglas, ¿verdad? Y es por eso que empiezan a salir fisuras, que empiezan a salir detalles, ¿verdad? Exactamente. Digo, un tema así rápido a comentar es que Covintec es un sistema muy noble. Hemos visto construcciones realizadas con Covintec muy mal hechas, poniendo Covintecs al revés, cosas muy extrañas, pero ninguna tiene problemas estructurales. Los problemas que tiene son generalmente estéticos y de este tipo de situaciones que comentas, fisuras por aquí, fisuras por allá quizá, por una mala utilización del sistema, por no seguir el proceso constructivo que nosotros ya recomendamos o hacemos, pero sí, ninguna con un tema estructural. Que eso es lo más importante. Para este proyecto en particular tuvimos un reto y era el encontrar la mano de obra, que no es que sea una mano de obra súper calificada o que sea extremadamente calificada, pero que esté dispuesta a aprender. Roberto encontró algunas personas que querían trabajar, pero no se acoplaban al sistema constructivo. Entonces hicimos un esfuerzo con personas que han trabajado para mí. Bueno, yo tengo un estudio de arquitectura, también construyo con Covintec, construyo de todas formas. Y entonces decidí encontrar a alguien y pues fue Pedro y su equipo quienes nos han estado trabajando. Entonces Pedro y Jorge han estado trabajando en todo lo que ven. Prácticamente ellos lo han hecho. Jorge empezó solito con 2 personas. Y la primera vez que venimos, pues vimos el volcán, ¿no? La gran montaña de Covintec. Y no sé qué pensaste, Jorge, cuando viste todo eso. No sé cuál fue tu impresión. Pues para armar esta casa es como un rompecabezas, ¿va? Ahí sí que dije yo, ¿será que voy a ser capaz de construir esta casa? O no sé, ¿verdad? Pues ni sabía que existía esta clase de materiales, ¿verdad? Pero sin embargo, se está logrando, ¿va? Se está logrando lo que nos hemos propuesto de hacer, ¿verdad? Ahí sí que si uno se propone, lo logramos hacer, ¿verdad? Correcto, siempre. ¿Y qué tan complejo fue? O sea, dices, nunca lo habías visto el sistema, el material. Yo nunca lo había visto, ni sabía si existiera, pero ¿Y cuántas clases te dieron? ¿Cuánto duró o sea, cuánto tiempo tardaste en aprender más o menos? pues unas charlas que el arquitecto me vino a dar, ¿va? Ya ahí sí que con conocimiento de uno ya me pongo yo a hacer las cosas, ¿va? Tal vez no al 100, pero ahí vamos aprendiendo en el camino, ¿verdad? Pues Y la herramienta, o sea, es una herramienta muy especializada. sí, pues al principio no podía usar el gancho que habían dado para antorchar para ensamblar las paredes, ¿verdad? Pero práctica. con la práctica. Bueno, la tecnología ayuda mucho porque le mandamos los manuales Ujú. y yo le dije en tus ratitos libres, imprimilo en tu teléfono, léelo. Y si tenés dudas, llámame. Y entonces él me decía, oiga, mire cómo es esto. Entonces yo, haceme una llamada, mándame un videíto. Entonces lo podíamos hacer y de una forma muy práctica. Y después Pedro nos empezó a apoyar más, enviando más personal, ¿verdad? Pedro es el maestro encargado de todo el equipo y Jorge es el que nos está apoyando más acá en planta, ¿verdad? Entonces decidimos a empezar bueno, fue una cosa interesante porque no podíamos meter más personal hasta que ellos estuvieran ya de una manera seguros
y ya se sintieran cómodos. Pero esa seguridad y esa comodidad para implementar más personal fue una semana. Sí. O sea, en una semana ellos tuvieron la capacidad de armar y entender y comprender cuál era el principio del autoensamble, de las mallas esquineras y de los refuerzos y de las otras piezas que lleva. Entonces después Pedro dijo, bueno, es momento. No sé qué pensaste cuando decidimos meter más personal. Pues la verdad yo muy agradecidos igual con la familia Arimari, ¿va? Y al arquitecto, ¿verdad? Que para nosotros es nuevo. Hemos visto Covitec muy poco. Aquí en Guatemala hemos construido, pero es poco. Y a la comparación a lo que vamos, yo creo que vamos por más. Y como le digo yo al arquitecto, mire Arqui, mándeme los documentos. Y entonces cuando yo le decía, ahorita no metamos gente, tranquilo, vámonos viendo bien cómo vamos, a modo de hacer bien las cosas. Y gracias a Dios, pues se dio el momento, entonces, bueno, ya metemos más gente, va. Entonces, gracias a Dios, pues ya estamos a la altura como estamos. Yo creo que es bastante interesante aprender muchas cosas. Como le digo, nosotros todos vamos aprendiendo de muchas cosas. Yo creo que Covitec nos viene abriendo más campo y para mí, pues, es una experiencia también, ¿verdad? Y ahí sí que se los agradezco mucho a ellos. Creo que el tema estructural está muy... Y a veces digo, "Güey, este alambrito, ¿será que aguanta, va?" Sí, sí, claro. Sí, o sea, pero es calidad de acero, pues. Entonces creo que ahí vamos por un buen camino, Nos ¿verdad? podrían hablar del acero, de la calidad del acero, porque una persona pensaría pues que es un alambre pequeñito, ¿verdad? Pero no es un alambre cualquiera. Exactamente, manejamos para muro tres tipos diferentes, o tres líneas más bien de Covintec. El primero es el ST. El ST tiene un acero de calibre 15, que es un acero bastante maleable, y es un acero muy propicio para tipos de detalles. Por ejemplo, aquí estamos con el arquitecto Wilford, que lo que hace es explotar el sistema, y eso te da la versatilidad para hacerlo. Todos nuestros paneles son estructurales, todos. Cualquiera carga más que un muro tradicional. La diferencia varía para que lo quieras utilizar. En este caso, el que tenemos aquí sería la línea intermedia, que es el Qualipanel. El Qualipanel y el ST vienen en presentaciones de 2, 3, 4 y 6 pulgadas. La diferencia en este es que el acero ya es calibre 14. El armado es más fuerte y además el acero viene corrugado. Aparte de eso, nosotros tenemos el que es el Covintec Premium, que se ha utilizado desde hace más de 30 años. 30 años en México, bueno, en Guatemala menos tiempo, y en Estados Unidos desde los años 70. Ese fue el producto con el que nace el sistema. Entonces, en ese igual tenemos un acero calibre 14, pero la retícula, que es esto de aquí, está cada 5 centímetros. Aquí está cada 6.7 por 6.7. Entonces, el premium es un elemento muy rígido. No te funciona bien para tipos de detalles arquitectónicos, muros curvos o demás, pero tiene una capacidad de carga muy muy fuerte. Este también, pero el otro te lo ofrecen 2 y 3 pulgadas. Este es de 4 pulgadas y su capacidad de carga también es excepcional. Estamos hablando de que para fines de mercadeo y demás, y un margen de seguridad para nosotros, este elemento está cargando aproximadamente 15 toneladas por metro a una altura de 2.44. Nosotros aquí tenemos algo muy importante y algo que comentamos en los cursos, es la redundancia estructural. Nos comentaba ahorita que ve un alambrito y dice, oye, pero ¿cómo un alambrito va a resistir este tema? Si yo cuando construyo pongo varilla de media, varilla de 3/8 y está súper fuerte. Sí, pero tu varilla de media de 3/8 está cada 2 metros. Tienes un elemento estructural allá, tienes otro elemento estructural acá y tienes otro elemento estructural acá. Aquí mi alambrito, como quisiéramos decirle, o mi acero calibre 14, está cada 6.7 centímetros. Entonces, esto hace que nuestras construcciones tengan muchísimo más acero que las construcciones tradicionales. La diferencia es que está repartido en todas las hojas, o sea, está repartido en toda la construcción, no solo en elementos que están distanciados entre sí. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando hay un esfuerzo o algún terremoto o algún elemento que quiera afectar el muro, no va a estar todo destinado o relegado a un solo elemento, sino a toda la construcción. Por ahí te voy a mandar una foto que si podemos mostrar. Impacta una roca contra el muro. Cuando la roca impacta contra el muro, una roca gigante, impacta contra el muro. Lo que hace el muro es que, pues obviamente esa sección falla, pero el resto y todo el resto de las secciones y del muro absorben la carga que estaba teniendo Entonces no tienes fallos estructurales y ese es el verdadero secreto del Covintec, la redundancia estructural y nuestro zigzag, que es lo que nos diferencia principalmente de toda la competencia. Este elemento de zigzag, que es el encargado de repartir todas las cargas
hacia la cimentación. Bueno, entonces vamos a ir saliendo ahora del dormitorio principal. Allá podemos ver que está ensayada, pero es un ensayo preliminar de cómo van a armar las losas. De hecho, hoy, previo a esta reunión, tuvimos pues, una charla técnica con Marco y con nuestro apoyo en el lado estructural de la empresa, ¿no? Que tenemos allá personas que nos apoyan, que no estamos solos, literalmente no estamos solos en esto, ¿verdad? Entonces, tenemos una discusión con el tema de la losa más ancha o más larga que es acá en la sala comedor. Entonces, estábamos viendo algunos detalles y venimos a ver el ensayo de la losa y esto es preliminar. Esperamos que en una semana estemos ya montados con todo lo demás y podamos solucionar el sistema. La cosa importante acá es de que el proceso siempre va a responder pues a lo que los planos nos dicen, a lo que la sugerencia de los estructuristas nos da y bueno, también a las bondades del elemento. Es lo que aquí tenemos lo que Marco decía, la cantidad de acero que tiene el panel. Si fuera rellenado todo esto de puro concreto, sería un monstruo de elementos, ¿sí? Sí, y ahora toda la casa con todo este acero y todo ese mortero, como decíamos hace unos minutos, se convierte en algo totalmente monolítico y es como una caja, ¿verdad? Se comportaría como una caja, no va a responder de forma individual o como una unidad de mampostería que falla una unidad y después falló hasta donde encuentra el otro castillo o columna. Aquí todo se comporta como un solo elemento. Entonces, para el caso de lo que tenemos a continuación, vamos a irnos por acá. De este lado tal vez lo miramos por el lado de atrás, tenemos otro dormitorio. Aquí tenemos un pequeño baño, un baño de visitas en este lado. Y aquí tenemos el estudio. Este es el estudio. Perdón, este es el otro dormitorio, este es un dormitorio de visitas. Lo cambiamos con su baño, igual. La altura, la ubicación de las ventanas y todo lo demás nos favorece mucho para el confort que busca el cliente. Tiene su baño, ya está marcada su ventana, de igual manera las instalaciones ya están colocadas las instalaciones como se puede ver ahí. Se hace antes de... ¿Cómo reacciona el panel Covintec con el salitre, con las humedades? Bueno, hay algo interesante acá y es que si nos podemos hacer un acercamiento, Roberto en este caso, adicionalmente a lo que tenemos acá, que es nuestra solera o viga de cimentación o de humedad, le agregó este manto de polietileno. Polietileno Sí, negro, que es lo más grueso que es de encontré. lo más grueso que tenemos acá para ayudar un poco a lo que es la salitre. Pero para generar un poquito de más confianza, en la parte de abajo se rellena con concreto, ¿sí? O con el mismo mortero. Esto nos permite que la salitre no suba. Y la solera, o esta viga que nosotros tenemos aquí, de hecho en Guatemala le llamamos solera o viga de humedad, porque rompe esa continuidad de la capilaridad que viene desde abajo. Abajo tenemos bloques de concreto de alta resistencia que pudieran tener el efecto de capilaridad, pero al encontrar el concreto, al tener el polietileno, este polietileno que tenemos acá, al darle el trabajo que le hacemos a la estabilización del suelo, evitamos todo eso. Y adicionalmente, que por todo el lado de la casa tenemos un sistema para que no tengamos la humedad, o sea, que la humedad no sea permeable hacia adentro. Entonces, no solo es el tema del Covintec, sino también es el tema de la solución constructiva. La parte ingenieril, la parte arquitectónica, que tiene que hacer un match, ¿no? Para que esto sí funcione como tal. Este polietileno pasa abajo de la zapata del cemento, el cemento corrido. Aparte, la otra, hay más polietileno para poner aquí y aislar. Esas son instrucciones de Covitec para evitar que pase agua directo al suelo, al piso que tengamos. ¿Todo se coloca otra o es la misma la que está No, es abajo? otra. Es otra. Es otra. O sea, Entonces, tenemos que después llenar aquí con una capa de concreto, que antes de la capa de concreto volvemos a poner otra vez polietileno. Entonces, la idea aquí es que el sistema ofrece bondades, pero también nosotros necesitamos acoplarlas. Por ejemplo, esa es una zona muy húmeda, ¿verdad? Es bastante húmeda, bastante rica en temas orgánicos. Entonces, el salitre o esa parte
de la humedad va a existir siempre. Entonces tenemos que adelantarnos a eso, ¿no? Y entonces en la parte de la planificación, en la parte de la ingeniería, tenemos que encontrar todas las soluciones posibles. Entonces reducir ese factor es importante. Entonces el acero no pega directamente y el contacto que tiene aquí a la hora de que nosotros estamos teniendo un contacto de humedad ya está resguardado por otro poco, más o menos unos centímetros, 3, 4 centímetros, que va a tener también mortero. Y va a formar una unión y un anclaje ahí también. Esta es la cocina, eso es lo que será la cocina. Realmente es una cocinota. Sí. Dice, Carmen, "Está chiquita". Carmen quería su cocina grande, la estuvimos analizando y todo va a llevar una isla. Todo esto va a estar plagado de muebles, ¿sí? Y me imagino, pusimos el lavatrastos aquí por lo mismo, para tener ese contacto visual hacia el corredor, hacia la parte bonita, también hacia la vivienda que está allá. Excelente. De este otro lado vamos a tener la lavandería y el cuarto de servicio. Ya tenemos los tubos o los ductos listos. Quemamos con la pistola de calor o el soplete. Ya están aquí dejamos algunas mangas, ¿no? Porque a veces podemos cambiar el diámetro del ducto eléctrico. Para los otros usamos flexitubo, pero ya está previsto todo eso. Desde la fundición o el colado de la viga de cimentación. Dejan los solera. pases. Todo eso. Para mí fue un poquito más rápido hacer este trabajo y que no con blog, porque a veces en el blog caen las venas, hay que hacer cortes y nos atrasa un poquito más. A veces hay que darle con barra, ¿no? Manual, no siempre tienes máquina. Sí. Y aquí el soplete también ya es un soplete, me imagino, especial, ¿o cómo lo fabrican? No, es algo muy sencillo. Realmente la cosa del sistema es que tratamos de que sea lo más práctico posible. Okay. O sea, las cuestiones que sean como muy elaboradas o muy técnicas, lo harían tal vez como más difícil de aceptarlo, ¿no? Pero aquí es un soplete o pistola de calor de las que conseguimos, ¿no? Sí, sí es un soplete de calor, ese que tiene como por decir el cilindro de gas, va, y tiene el chispero donde ya derretimos el duropor, ¿verdad? Y yo me quiero adelantar a una pregunta que estoy seguro que se están haciendo. No, el duropor de poliestireno no propaga la flama. Tú puedes acercar el soplete o la pistola de calor, marcarlo y desmiénteme. Simplemente lo Sí, acercas, se derrite. Se derrite y vuelve a apagarse. Exactamente. Sí, Los ya gases no- que emite al quemarse no son venenosos. De ninguna manera. Obviamente se recomienda hacerlo en espacios abiertos y utilizar los elementos de protección adecuados, pero ni son venenosos ni propaga la flama. Entonces, en un incendio, que esperemos nunca llegue a ser el caso de ninguna de las construcciones, no vas a tener tú un inconveniente de que haya algún cortocircuito y sientas que se va a prender toda tu casa. Nuestro poliestireno es 100% autoextinguible. Es un área para almacenar alimentos. Generosa. Sí, bastante. La Ya ven lavandería. mucho Choco Crispies. Sí, este es nuestro. Ya las instalaciones del gas ya se dejaron. Todo está pensado, ¿no? Sí. Y por acá el cuarto de servicio para la persona que apoya en los temas domésticos. Que lo que yo voy entendiendo es que lo complicado es entender cómo se ancla el panel primero a la cadena, ¿verdad? Porque hasta la cadena es un sistema muy tradicional, ¿verdad? Ajá, hasta la cadena. Pero la cadena tiene que ya tienes que dejar las varillas ya coladas. Sí, ¿verdad? Si no vas a tener que andar perforando. Pues la verdad que para poner los bastones, ¿verdad? Ahí sí que a la hora de anclarlas a la viga, yo las dejé alineadas, ¿verdad? Ahí sí que dejé lo más posiblemente alineadas los bastones Lo más vertical posible, ¿no? verticalmente y a plomo, ¿verdad? Ahí sí que cuando senté los primeros paneles sí me costó un poquito, pero ya con la práctica ya uno ya se va haciendo en el trabajo, ¿verdad? Ahí sí que los bastones están anclados a la viga de humedad, ¿verdad? Tal vez lo que preguntaba sobre el tema de las anclas o las varillas de acero donde se viene a Ujú. amarrar, a sujetar el sistema, el panel, radica realmente en la capacidad del constructor para alinearlo. O sea, si no lo alinea bien, pues de plano va a necesitar colocarle un epoxi o algo por el estilo, va a arreglarlo. Pero dado que solo la lleva por un lado, entonces es más práctico.
Si la llevara de ambos lados sería más difícil, ¿ya? Solamente por un lado. Solamente por un lado, ¿sí? Y entonces en este caso se eligió todo el lado que está por el lado interior. Y entonces ya con nuestras mallas aquí de refuerzo, ya con los anclajes y todo lo demás, vuelvo a decir lo mismo, ¿verdad? Ya sería un sistema ¿Y cómo completamente se monolítico. ancla el panel a la varilla? Se amarra. Aquí todavía no se ha terminado de colocar, pero este va amarrado. Aquí está. Sí, por acá lo podemos ver. Aquí lo ves. Sí, es un amarre simple. 3 amarres. Es un amarre simple con alambre. Nosotros le llamamos acá alambre de amarre. 2, 3, 4. A este le pusieron 5. Sí, eso es todo. 2, pero tiene Que también es una recomendación de mínimo 4 o algo así. Sí, 3 Mínimo sería. 3. 1, 2, 3. Muy bien. Estas anclas tienen 40 centímetros de largo y en este caso están fundidas o coladas desde el momento que se fundió la viga. O sea, están hechas prácticamente en el sitio. Este elemento estructural con los arreglos que le hicimos termina siendo lo que hace que esto sea totalmente seguro. Y por ejemplo, las zapatas de los elementos estructurales, porque veo que aquí no va a haber muchas columnas de concreto, que creo que sí se utilizan en algunas construcciones o no. Covintec como tal no requiere utilizar elementos adicionales. En ciertas construcciones, por ejemplo en esta de un nivel, sería lo equivalente a ponerle azúcar a la miel porque no te supo suficientemente dulce. Como ya lo comentamos, los elementos estructurales pues están repartidos en el zigzag y cada 6.7 centímetros. Donde pudiéramos llegar a utilizar rigidizadores, por ejemplo, o algunos elementos adicionales, es cuando sean construcciones que excedan los 3 niveles. O por ciertos arreglos estructurales que vayas a tener, no sé, una carga demasiado pesada en la losa, digo, eso ya lo dicta más el análisis estructural. Pero a fin de cuentas, en casas de un nivel, ampliaciones y demás, no se recomienda utilizar castillos porque no los necesita el sistema. Interesante, interesante. Y yo creo que es parte pues del aprendizaje y de la evolución que tendremos los arquitectos utilizando este sistema, porque nos gustan mucho los claros muy amplios, ¿verdad? Nos gusta, pues eso, ¿no? La continuidad del espacio y habrá que ver qué tanto se puede construir simplemente con el panel o de repente alguna viga de acero, alguna columna. Eso yo creo que está por verse, ¿verdad? Exactamente, y una de las ventajas de Covintec es que es compatible básicamente con cualquier otro sistema constructivo. Puedes tener quizá una construcción que comenzaste con block, pero que quieras continuar con cualilosa y se puede adaptar. Hemos adaptado cualilosas tanto a marcos rígidos de concreto como vigas de acero, IPR, etcétera. Entonces, como lo comentas, es muy práctico. Inclusive por ahí tenemos fotos donde se descansa la cualilosa sobre vigas de madera por el tema de la apariencia. Entonces es muy versátil y muy práctico para que ustedes precisamente como arquitectos puedan explotar lo que se les imagine, todo lo que se imaginen. Podemos tener inclusive hasta Frankenstein, una mezcla de cualquier sistema y se va a adaptar de una forma muy, muy práctica. Y eso tal vez creo que es una de las cosas más importantes, la practicidad y la versatilidad del sistema, que no requiere demasiada ciencia más que los pines o las anclas o estos bastones de refuerzo. Estos prácticamente son la clave o la llave para poder entender el sistema. Que voy a hacer una caja o voy a hacer un elemento y lo voy a unir con todos sus componentes y lo voy a sentar sobre algo. Y para sentarlo y asegurarlo necesito esto. Una base firme y este elemento. Es todo. Pero, por ejemplo, ahora en casa de Blanca, que vamos a llegar y vamos a hacerle un segundo piso a una casa de un piso de concreto. O sea, si no hacemos un cálculo estructural, no estamos seguros que va a soportar ese segundo piso, ¿verdad? ¿O sí estamos seguros? Bueno, mira, en el tema de estas construcciones de interés social, la mayoría están diseñadas para ampliaciones o son pies de casa. Entonces, aquí lo que yo siempre le digo a mis clientes es, mi tema con el Covintec es que va a resistir. Tu cimentación y tu construcción Es la que no inferior, se sabe. quién sabe. Entonces, pero algo sí es seguro. Si tú estás decidido a hacer tu construcción, sin importar lo que te hayan indicado o demás, es muchísimo menos probable que tengas alguna afectación en tu construcción existente o en tu cimentación si lo haces con Covintec, ya que como ya vieron pesa muchísimo menos que el sistema tradicional. Entonces, por lo mismo, pues es más fácil de trasladar, cargar y demás, y exige mucho menos a la cimentación actual. Entonces, en el tema de Casa de Blanca, por ejemplo, pues va a haber refuerzos y digo, se han hecho cálculos estructurales y demás, pero no en todas las construcciones es igual. Entonces, hacer una ampliación con Covintec en esos temas siempre va a ser muchísimo más seguro. Excelente. Muy bien. Dígame.
¿Quieres ver cómo se carga eso? Uno de 6 metros. Sí, vamos viendo Ah, a ver, cómo se carga. a ver. Lo difícil, lo complejo que es levantar una losa. A ver. Mira, bueno, voy a dejar el micrófono, lo tengo, lo voy a poner. Póntelo en el cuello. Vamos. Ahorita vas a ver cómo Pedro y Jorge levantan eso como que sin nada. Muy fácil. Mira. 6 metros 10. Mira, no pesa. Y allá subimos 2 iguales a esta, ahí arriba, como que sin nada. Entonces armas tu techo al 1x2, rapidísimo. Excelente. Y la ventaja que tenemos es que cualquier duda, cualquier cosita, se agarra el teléfono, llama uno al arquitecto, el que representa aquí, ya está. Fácil. Buenísimo. Muy bien, pues jóvenes, muchísimas gracias por compartirnos su odisea, su experiencia con Covintec y pues qué agradable saber que es un proceso cómodo, es un proceso sencillo, ¿verdad? Y que tienen el apoyo, porque el apoyo es básico, ¿verdad? Un sistema novedoso necesita siempre un servicio al cliente de primer nivel, ¿verdad? Sí, estamos dispuestos a apoyar. El sistema constructivo Covintec en Guatemala esperamos que siga creciendo y pues estamos para servirles. Excelente. ¿Cuáles son las redes sociales para que puedan conocer más del material, hacer un pedido? ¿Dónde los contactan? Bueno, tenemos para el caso de nosotros acá, tenemos en las redes sociales en Instagram y en Facebook es Guatemala Covintec o Covintec Guatemala. Nos encuentran así. En mi caso, yo soy el arquitecto, mi nombre es Wilford Castro y me consiguen en YouTube como arquitecto Wilford Castro, Wilford Bruce Castro. Y también nuestra oficina se llama Copa Arquitectura. También nos consiguen de esa manera. Entonces pueden buscarnos en las redes y estamos para servirles, ¿no? Pues esperemos regresar cuando esté terminada, ¿eh? Ya, cuando quieras. ¿En cuántas semanas acabamos? Unas 10. En unas 10 semanas. Eso es- Sí, como 10. Esa es la meta. Bueno, ya es promesa de don Roberto invitarnos. Entonces. Sí, ya sí. nos esperamos. Muchísimas gracias. Nos vamos, jóvenes. Sigan las redes sociales de Covintec. Yo me voy a quedar desde acá haciendo unas tomas.